En la sesión de hoy vamos a estudiar la defensa de Palamedes, de Gorgias. Y con el estudio de esta obra vamos a concluir nuestro abordaje de Gorgias como filósofo. En la sesión que viene, lo que vamos a hacer es abordar la lectura hegeliana de los sofistas, que fue la que rehabilitó a los sofistas como filósofos y los introdujo en las historias de la filosofía de ahí en más. Bien, entonces, la defensa de Palamedes. Lo primero que quiero observar es que hay una afinidad muy notoria de esta obra con el encomio de Helena. La defensa de Palamedes y el encomio de Helena presentan muchas afinidades y se podría pensar con cierta razonabilidad que pertenecen al mismo periodo de la producción de Gorgias. Ambas son defensas distintas, porque en el encomio de Helena, Gorgias habla sobre Helena y defiende a Helena hablando sobre a Helena, mientras que en la defensa de Palamedes, Gorgias se pone en el lugar de Palamedes, hace las veces de Palamedes y haciendo las veces de Palamedes, defiende a Palamedes defendiéndose a él como Palamedes, justamente. Bien, o sea, ¿a qué voy? El encomio de Helena está en tercera persona, aparece en tercera persona Helena, aparece como ella en el discurso. Mientras que en la defensa de Palamedes el discurso es en primera persona, porque Gorgias hace las veces de Palamedes. Entonces dice yo, haciendo las veces de Palamedes, y es todo un discurso en primera persona. Entonces hay esa diferencia que no es poco significativa entre una obra y la otra, a saber que el encomio de Helena está en tercera persona, mientras que la defensa de Palamedes está en primera persona. Pero más allá de eso, ambas son defensas de determinados personajes, Helena y Palamedes. Y también las circunstancias de una defensa y la otra podríamos decir que son relevantemente distintas, pero tienen esta característica de defensa y también de ataque, ¿verdad? Porque cuando se defiende algo, también se ataca a otra cosa. Y eso lo encontramos claramente en el encomio de Helena, cuando Gorgias se dirige contra los que han sembrado una mala fama de Helena. Bueno, en el Palamedes, Gorgias, como Palamedes, se va a enfrentar y va a atacar a su acusador, que es Ulises, Odiseo, el protagonista de la Odisea, justamente. Pero quería observar, para empezar, esta afinidad que hay entre la defensa de Palamedes y el encomio de Helena, afinidad que nos puede dar a pensar que ambas obras pertenecen al mismo periodo de producción. Ambos además son discursos epidícticos, o sea, discursos modelo, que ofrecen una lección a través de un ejemplo, a través de un modelo justamente, de retórica, de argumentación retórica. Y cuando digo que la defensa de Palamedes y el encomio de Helena están en el mismo periodo de la producción de Gorgias, también quiero insinuar que, por así decirlo, el sobre el no ser pertenece a otro periodo de la producción de Gorgias, donde el interés es de otro tipo, en el caso de Gorgias. En el sobre el no ser, el interés está puesto, creo yo, en debatir con el eleatismo, en términos
ontológicos, nociológicos, lingüísticos. Ahora, cuando vamos a la defensa de Palamedes y al encomio de Helena, nos encontramos con cosas totalmente distintas del sobre el no ser. Entonces, por eso yo pienso que defensa de Palamedes y encomio de Helena pueden pertenecer a un periodo y el sobre el no ser a otro, donde los intereses de Gorgias eran distintos. ¿Cuál sería primero y cuál sería segundo? Es algo muy difícil de saber. Pero yo me inclino a pensar que la defensa de Palamedes y el encomio de Helena son obras de la madurez de Gorgias, mientras que el sobre el no ser es algo así como uno de sus primeros experimentos. Y conjeturo esta hipótesis histórica, si se quiere. ¿Bien? Entonces, bueno, ese preludio. En la defensa de Palamedes, Gorgias desarrolla una argumentación retórica y desde la primera persona, o sea, haciendo las veces de Palamedes, trabaja como abogado. Y esto es importante, porque es una de las grandes funciones de la retórica gorgiana, la de servir justamente para trabajar como abogado. También quiero decir que la defensa de Palamedes, junto con el encomio de Helena, como discursos epidícticos que son, está la hipótesis de que ambos pertenecieron a un manual o tejne de Gorgias sobre la retórica, en el cual, como nos informa Aristóteles, se enseñaría retórica a través de discursos modelo. ¿Bien? Ahora, volvamos a la defensa de Palamedes. El discurso es en primera persona. Gorgias hace las veces de Palamedes, representa a Palamedes. Entonces, en esta situación, que Gorgias se pone una máscara es de nuevo evidente. Y se confirma nuestra hipótesis de que hay que leer a Gorgias como un personaje intelectual enmascarado. ¿Bien? Además, quiero agregar que según el filósofo Oscar Nudler, hay notorias similitudes entre la defensa de Palamedes y la apología de Sócrates de Platón. Notorias similitudes entre la defensa de Palamedes de Gorgias y la apología de Sócrates de Platón. Esto merece ser estudiado. No lo estudié para la clase de hoy. No lo preparé para la clase de hoy, pero bueno, Nudler en un artículo que se llama justamente Sócrates como filósofo atópico o algo por el estilo, habla de una retórica socrática, y para hablar de esa retórica socrática, que sería una retórica atópica en el sentido de inusual, extravagante, inclasificable, etc., Nudler señala las similitudes que hay entre la apología de Sócrates de Platón y la defensa de Palamedes de Gorgias. Bueno, en eso no podemos entrar, pero lo dejo por ahí. Quisiera decir que en la defensa de Palamedes tenemos un caso límite o una situación límite, porque Palamedes está siendo acusado de traición a Grecia en el contexto de la guerra de Troya. O sea, se lo acusa de haber colaborado con los troyanos en perjuicio de los griegos en el contexto de la guerra de Troya. Bien, es una situación límite. Se lo acusa de una cosa muy grave que conlleva pena de muerte en caso de ser ratificada la acusación como válida. Bien, entonces estamos en esta situación de la defensa de Palamedes, en una situación límite, donde a Palamedes se lo acusa de traicionar a Grecia a través de un pacto con los troyanos para introducir a los troyanos en el campamento griego y bueno, y de esa forma tan desleal vencer a los griegos, los troyanos, y la pena que enfrenta es la pena de muerte.
Bien, el acusador es Ulises y el acusado obviamente es Palamedes. Quiero decir que en este mito Palamedes resultó condenado a muerte y después trascendió esa condena a muerte de Palamedes como un caso paradigmático de injusticia. En la tradición griega posterior a la condena a muerte a Palamedes en esta situación de la guerra de Troya, se la visualizó como un caso paradigmático de injusticia, y así aparece, por ejemplo, referida en la Apología de Sócrates de Platón, hacia el final. Y esto también es parte de que a Ulises se le haya hecho una fama de embaucador. Recuerden, Ulises en esta situación es el acusador. Bueno, Palamedes resultó condenado a muerte. Después eso pasó a la historia como un paradigma de injusticia. Y a la par, Ulises pasó a la historia, Odiseo pasó a la historia como un embaucador. Y bueno, y hay elementos para justificar esa fama de Ulises. Ahora, ¿qué parece querernos decir Gorgias con su defensa de Palamedes? Como gran titular, podríamos decir. Bueno, algo como esto. Palamedes fue acusado y condenado injustamente, pero él no se defendió bien. Y aquí viene el punto. Si Palamedes se hubiera defendido como se defiende en esta obra, él no hubiera sido condenado a muerte. Entonces, en el mundo posible en el que Palamedes se defiende como Gorgias, haciendo las veces de Palamedes, se defiende, en ese mundo posible, dadas las virtudes del discurso gorgiano, Palamedes no habría sido condenado. Y creo que eso es uno de los puntos generales interesantes. Bien, ahora entremos a la estructura de la defensa de Palamedes. Tenemos que tener en cuenta que aquí hay una persona que se está defendiendo frente a un acusador que pronunció un discurso antes del cual no sabemos nada, porque en la defensa de Palamedes solo hay una referencia que después vamos a ver a lo que dijo Ulises antes, porque primero Ulises habló y lo acusó, y después vino Palamedes y se defendió frente a esa acusación. De esa acusación de Ulises sabemos poco, después vamos a decir qué es lo que sabemos. Pero bueno, la situación es esa. Primero en el juicio habló Ulises y lo acusó, y después viene Palamedes y se defiende frente al acusador y frente a los jueces. ¿Y quiénes son los jueces en esta situación? Bueno, son los caciques, podríamos decir, de las distintas polis griegas congregadas en función de la guerra de Troya. Como ustedes saben, la guerra de Troya unificó a las polis griegas en el sentido de que todas fueron tras una misma meta juntas, lideradas por Agamenón y Menelao. Y bueno, y estas polis tenían cada una un cacique. De Micenas, si no me falla la memoria, el cacique era Agamenón. De Esparta, Menelao. Y así cada polis tenía un cacique. Y digo cacique a propósito, porque en esta época de la guerra de Troya, el funcionamiento político de las polis griegas era muy tribal. Se los podría llamar reyes también, pero no sería exactamente lo que nosotros entendemos por reyes. Lo que estos personajes eran, personajes como Agamenón,
Menelao. Más bien eran algo así como líderes guerreros, que a la par que eran líderes guerreros eran latifundistas. Entonces me parece que es más feliz decir que eran algo así como caciques. Entonces, Palamedes, acusado por Ulises, se defiende frente y contra Ulises y frente a los jueces. Y estos jueces son los distintos caciques de las distintas polis griegas que fueron congregadas para ir a pelear en Troya. Bien, y entonces entre esos jueces está Agamenón, Menelao y los demás caciques, digámoslo así. Quiero empezar diciendo que la defensa de Palamedes, el discurso de Palamedes que sirve para defenderse de la acusación, tiene una estructura bastante evidente y eficiente. Tiene una estructura esa defensa que es evidente y es eficiente para el fin de la defensa. Y yo diría que se divide esta defensa de Palamedes desde un punto de vista estructural en 6 partes. La primera parte formula el problema de lo que está en cuestión en el juicio. La segunda parte, que junto con la tercera son los argumentos de Palamedes para defender que él no hizo eso de aquello de que se lo acusa. Entonces, la segunda y la tercera parte forman una unidad. Son los argumentos de Palamedes para establecer que él no hizo aquello de lo que se le acusa, que es básicamente haber pactado con los troyanos para introducir a los troyanos en el campamento griego y atacar por sorpresa a los griegos, etcétera, etcétera. Bien, entonces tenemos esa primera parte donde se formula el problema de lo que está en cuestión en el juicio. Después la segunda y la tercera, que juntas conforman los argumentos de Palamedes para establecer que él no hizo eso de lo que se le acusa. Después tenemos una cuarta parte en la cual Palamedes enfrenta a su acusador Ulises y hace un ataque ad hominem a su acusador para desacreditarlo, y después vamos a ver cómo. Y después hay una quinta y una sexta, y en esta quinta y sexta parte hay algo que las unifica, y es que Palamedes habla directamente a los jueces en la parte quinta y sexta. En la parte quinta, Palamedes se reivindica a sí mismo y hace un elogio de sí mismo, justamente porque como a él lo están acusando de algo gravísimo, para contrapesar eso, él hace una reivindicación de sí mismo, trayendo a colación toda su forma de vida pasada y mostrando que no es compatible con aquello de lo que se le acusa. ¿Bien? Y la sexta parte, que es hacia el final de la obra, involucra una interpelación a los jueces por parte de Palamedes en cuanto a su labor como jueces en esta instancia particular. ¿Bien? Entonces, subrayo que esta defensa de Palamedes tiene una estructura bastante saliente y bastante eficiente desde el punto de vista de lo que es funcionar uno como abogado de uno mismo frente a jueces y frente a un acusador. Por eso decía que de alguna manera Gorgias nos quiere decir que Palamedes fue condenado a muerte porque él no se defendió bien. Si él se hubiera defendido como Gorgias, haciendo las veces de Palamedes, se defiende, entonces él no habría sido condenado.
Bien, entonces, después de este panorama, por así decirlo, de la estructura de la defensa de Palamedes, vayamos ahora parte por parte. Primero, tenemos la formulación del problema, diría. ¿Qué es lo que está bajo decisión en el juicio? Y Palamedes dice, lo que está en decisión en el juicio no es mi muerte, porque yo, como todos los mortales, nací condenado a muerte. Entonces, yo ya estoy condenado a muerte. Lo que se decide en el juicio eventualmente es otra cosa. No es si voy a morir, porque yo estoy condenado a muerte como todos los mortales, desde el momento en que nací. Lo que se puede decidir en el juicio, dice Palamedes, es si mi muerte va a ser justa o si va a ser con violencia e injusta. Y Palamedes dice, bueno, frente a estas dos posibilidades, yo tengo pleno dominio sobre la justicia y ustedes, los jueces, sobre la posibilidad de que mi muerte sea violenta. ¿Y qué es lo que quiere decir Palamedes? Palamedes quiere decir algo así como esto. Yo soy inocente. Estoy enfrentando un juicio con pena de muerte. Si me absuelven, yo voy a tener una muerte justa porque va a ser una muerte natural o en guerra o lo que sea. Pero si no me absuelven y me condenan a muerte, entonces yo voy a tener una muerte violenta, injusta, oprobiosa, etc. Y es eso lo que está en decisión en el juicio. Si lo absuelven, él va a tener una muerte justa, eventualmente natural, o en guerra, o digna, o lo que sea, o violenta e injusta si lo condenan a muerte. Y Palamedes dice que en esta disyuntiva, sobre la posibilidad de su muerte justa, él tiene pleno poder, mientras que sobre la posibilidad de su muerte violenta e injusta, los jueces tienen pleno poder, porque pueden condenarlo a muerte fácilmente si quieren. ¿Bien? Entonces, después, en la obra, tenemos que Palamedes dice que si Ulises, si sabiendo o creyendo que él traicionaba a Grecia, lo acusaba de eso, entonces habría sido un hombre excelente. Pero si lo acusó por envidia o maldad, entonces sería un hombre abyecto, dice. Y después, en la obra, Palamedes tiene como un momento donde da cuenta de que esta acusación, que para él es completamente infundada, le produce aturdimiento y que por eso él no sabe muy bien cómo defenderse. No encuentra el camino de las palabras, dice, porque justamente la acusación lo toma totalmente por sorpresa. Y además dice que él tiene certeza de que el acusador no sabe aquello de lo que se le acusa, porque él tiene certeza de que él no hizo eso que se le acusa, y entonces el acusador no puede saber que él hizo eso de lo que se le acusa. Pero, dice Palamedes, si me acusó porque cree que lo hice, entonces yo les voy a mostrar, jueces, que no dice la verdad, y aquí introduce lo que va a ser el esquema de su defensa, por medio de dos argumentos. Uno, si hubiese querido traicionar a Grecia, no habría podido. Y si hubiese podido, no habría querido.
Estos son los dos grandes argumentos, o mejor dicho, los resúmenes de los dos grandes argumentos que Palamedes esgrime para sostener que él no hizo eso de lo que se le acusa. El primer argumento es que si él hubiese querido, no habría podido. Y el segundo es que si hubiese podido, no habría querido. Y obsérvese que los dos argumentos sirven para establecer que él no hizo eso de lo que se le acusa, porque si él no habría podido hacerlo, entonces no lo hizo. Y si él no habría querido hacerlo, entonces tampoco lo hizo. Antes de entrar en estos argumentos, quiero decir una cosa, y es que en el desarrollo de la defensa de Palamedes, Palamedes se presenta a sí mismo como un hombre ético. Con lo cual, yo pienso que en esta defensa de Palamedes hay una ética, hay la definición de una ética de por medio. Y sería un trabajo interesante que alguien destilara esa ética que Palamedes sostiene al sostener que él ha sido un hombre ético. Pero bueno, ahora sigamos. Pasemos a el segundo momento, que es cuando Palamedes se defiende de la acusación. Este segundo momento tiene dos argumentos. El primero, si hubiese querido traicionar a Grecia, no habría podido. Y el segundo es que si hubiese podido traicionar a Grecia, no habría querido. El primer argumento tiene que ver con la capacidad. Palamedes dice, si yo hubiese querido traicionar a Grecia, no habría tenido la capacidad de hacerlo. Y el segundo argumento tiene que ver con la motivación. Si hubiese tenido la capacidad de traicionar a Grecia, no habría tenido la motivación para hacerlo. ¿Bien? Entonces, ahora entremos en el primer argumento, si hubiese querido, no habría podido. Bueno, fíjense, y esto de nuevo sobre los dos argumentos, los argumentos no son fácticos, no dice yo hice esto, yo hice lo otro, no hice esto, no hice lo otro, sino que son hipotéticos. Si hubiese querido, no habría podido. Si hubiese podido, no habría querido. Son hipotéticos, no son fácticos. Cuando Palamedes dice si hubiese querido, no habría podido, está implícito que él no quiso. Pero está implícito. Cuando él dice si hubiese podido, no habría querido, está implícito que él no pudo. Y que si hubiese podido, no habría querido. ¿Ven? Entonces son argumentos hipotéticos, no fácticos, pero que tienen consecuencias desde un punto de vista fáctico, porque si hubiese querido no habría podido, entonces no pude y no lo hice. Y si hubiese podido no habría querido, entonces no quise y entonces no lo hice. ¿Bien? Entonces, entremos en el primer argumento que Palamedes utiliza para defenderse de la acusación. Si hubiese querido, no habría podido. Entonces, supongamos que él hubiese querido. Entonces dice, bueno, para llevar a cabo esta traición que habría consistido en introducir al enemigo en el campamento, tendría que haber habido una negociación con el enemigo. Porque una traición implica primero una negociación. Yo negocio con el enemigo, converso con el enemigo, hago el pacto
y a partir de ahí surge la traición. Entonces, para que hubiera podido pasar la traición, primero tendría que haberse dado una conversación con el enemigo. Entonces dice Palamedes, ¿cómo pudo haberse dado una conversación con el enemigo si nunca nos encontramos? Si nunca tuvimos un encuentro. Y si además nadie le mandó un mensaje al enemigo de mi parte, ni nadie del enemigo me mandó un mensaje a mí. Entonces, si hubiese querido, primero tendría que haber conversado con el enemigo. Pero ¿cómo puede ser que haya conversado con el enemigo si nunca me encontré con el enemigo? ¿Bien? Bueno, entonces dice Palamedes, supongamos que me encontré con el enemigo, aunque no me haya encontrado. Supongamos. Entonces, ¿quién se encuentra con quién? Dice Palamedes, un griego con un bárbaro. Cuando dice un griego con un bárbaro, está dando cuenta de que lo separa el lenguaje. Entonces, si nos encontramos, ¿cómo fue que nos pudimos entender y hablar? Bueno, supongamos que hubo un intérprete que manejaba el lenguaje del bárbaro y el griego y que hizo que nos entendiéramos. Pero en ese caso, dice Palamedes, habría habido un testigo de algo que necesita ser mantenido en secreto. Bueno, pero supongamos que me encontré con el enemigo, hablé con el enemigo y de alguna manera me entendí con el enemigo. Bueno, en ese caso, dice, para que el pacto con el enemigo se consumara, nos tendríamos que haber dado una garantía de que íbamos a hacer aquello que habíamos dicho que íbamos a hacer. Entonces, dice Palamedes, ¿cuál podría haber sido esa garantía? ¿Un juramento? Imposible, porque ¿cómo va el enemigo a confiar en mí que yo sería un traidor? Para el enemigo, un juramento mío, en la medida que él sabe que yo estoy traicionando a mis compatriotas, no tendría ningún valor y no serviría como garantía. Entonces, ¿cuál podría haber sido esa garantía? Rehenes de repente, que yo le diera a mi hermano y el enemigo me diera a uno de sus hijos. Pero dice Palamedes, bueno, si esa hubiera sido la garantía, que pasaba algo raro, se habría enterado todo el mundo en el campamento griego. Y además mi hermano está acá, no lo entregué como rehén. Entonces dice Palamedes, bueno, alguien de repente podría decir que nos dimos garantía a través de dinero, dándomelo el bárbaro y aceptándolo yo. Entonces dice Palamedes, y bueno, ¿y fue poco o mucho dinero? Que haya sido poco no es verosímil, porque yo estoy haciendo un gran servicio al bárbaro, entonces tiene que haber sido mucho dinero el que él me dio como garantía de que yo iba a cumplir el pacto de traición a los griegos. Pero si fue mucho, entonces lo tienen que haber transportado muchas personas adentro del campamento. Pero entonces, ¿cómo fue que nadie se dio cuenta de que tanto dinero era transportado hacia mi tienda dentro del campamento? ¿Bien? ¿Cómo fue que, si fue mucho dinero el que me dio como garantía al bárbaro, entonces tendrían que haber sido muchos los que los transportaran, y en ese caso todo el mundo se habría dado cuenta de que pasaba algo raro? Y si hubiera sido uno solo, no habría sido mucho dinero. Y además, ese transporte ¿se hizo de día o de noche? Si fue de noche, se habrían dado cuenta, porque hay muchos puestos de guardia, dice Palamedes. Y si hubiera sido de día, también se habrían dado cuenta. Entonces, lo que quiere decir Palamedes es que el transporte de ese dinero no se podía hacer. Y no se hizo. Pero bueno, dice Palamedes, supongamos que se hizo. Supongamos que se hizo de alguna manera, que me trajo toda esa gran cantidad de dinero. ¿Y cómo podría yo ocultarlo? Dice Palamedes. ¿Cómo podría haberlo ocultado? Y además, si lo hubiera gastado, me habría delatado. Y si no lo hubiera gastado, no me habría servido para nada.
Pero bueno, supongamos que aunque no pasó, pasó que me dio todo este dinero y que logré ocultarlo. Entonces dice Palamedes, bueno, el pacto estaba consumado, era hora de llevarlo a ejecución. Entonces, yo tenía que introducir al enemigo dentro del campamento griego. ¿Eso lo hice solo o con otras personas?, dice Palamedes. Bueno, solo no lo podría haber hecho, porque no era una misión para una sola persona. Entonces, si lo hice con otros. ¿Quiénes? ¿Libres o esclavos? Libres no fueron, con hombres libres no fueron, porque los hombres libres con los que tengo trato son los propios jueces. Y los jueces tienen constancia de que ellos no participaron en esta traición que se supone que pasó. Pero además, ¿cómo alguien puede pensar que yo lo haría con esclavos? Todo esto, cuando los esclavos delatan para obtener la libertad o bajo tortura. O sea, no tiene sentido. Pero supongamos que lo hice con alguien, sea libre, sea esclavo. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho yo para introducir al enemigo dentro del campamento griego?, dice Palamedes. Bueno, abrir las puertas. Bueno, eso yo no lo podía hacer. Solo los vigilantes de las puertas podían hacer eso. Una escalera para que el enemigo pasara por encima de la muralla. Bueno, eso no hubiera sido posible porque la muralla está cubierta de centinelas y lo hubieran visto. Entonces, ¿qué opción queda? Bueno, que yo haya hecho un agujero en la muralla por el que pudiera pasar el enemigo. Bueno, eso también habría sido imposible porque en el campamento todos ven todo. Entonces, si yo hubiera hecho una brecha en la muralla para que pasara el enemigo, todos lo habrían visto, pero nadie lo vio. Entonces, a ver, yo no hice esto de lo que se me acusa, porque si hubiese querido, no habría podido. Y ahí es que termina el argumento. ¿Y cómo funciona el argumento? Más o menos funciona de esta manera. Supongamos que yo quise traicionar a Grecia, que tenía esa meta, traicionar a Grecia. El argumento de Palamedes a favor de que él no habría podido hacerlo, funciona de esta manera. Yo tengo esa meta. Ahora, ¿qué pasa? En el trayecto hacia esa meta, se me habrían presentado tantas dificultades en el medio que habrían hecho imposible que yo lograra la meta. Entonces, no lo hice. Ahora, está bien. El argumento de Gorgias, si prueba algo, prueba que él no habría podido consumar la traición, pero no prueba que él no haya podido intentar la traición. Y si Palamedes hubiera intentado la traición, sería tan culpable de traición como si la hubiera logrado. Entonces, cuando Gorgias argumenta que si hubiese querido no habría podido, lo que él logra argumentar es que si él hubiese querido no habría logrado la traición, pero queda la posibilidad de que él la hubiera intentado y que no pudiera lograrla. Y en esa posibilidad, Palamedes sería tan culpable de traición como si la hubiera logrado consumar a la traición. Y esto es interesante porque vemos que el argumento de Gorgias falla. Pero esta falla es una virtud. Y una falla parecida vamos a ver en el segundo argumento de que si hubiese podido no habría querido. El argumento falla, pero es una virtud, porque ¿qué pasa con este argumento y también con el que vamos a ver después de que si hubiese podido no habría querido? El argumento genera una niebla, por así decirlo, un efecto retórico que si bien deja abierta la posibilidad de que hubiera intentado la traición, esa posibilidad queda escondida en el argumento, no se la ve por esa niebla retórica que se produce. Entonces,
Yo de nuevo, como en el estudio de otras obras de Gorgias, sostengo que Gorgias argumenta falazmente, pero a lo que voy es a que en esas falacias de Gorgias hay mérito, porque logra el efecto retórico de convencernos por un momento de que él no hubiera podido. Y hasta tiene razón. No habría podido traicionar a Grecia, pero eso no implica que no habría podido intentarlo. Y con haberlo intentado bastaba para ser un traidor. Y eso es lo importante. Y el efecto retórico nos oculta esta posibilidad que el argumento deja abierta. En fin. Pero ¿a qué voy? Este argumento de que si hubiese querido no habría podido, ¿cómo funciona? Bueno, funciona más o menos de esta manera. Si yo hubiese tenido por meta la traición a Grecia, primero habría tenido una dificultad, a saber, ¿cómo es que me encuentro con el enemigo? Después habría tenido otra dificultad, suponiendo que me encontré. ¿Cómo es que me entendí con el enemigo? Supongamos que esta dificultad también la sorteo. Surge esta otra dificultad. ¿Cómo fue que nos garantizamos que íbamos a hacer eso que pactamos? Supongamos que eso se resolvió de alguna manera, pero si se resolvió con dinero. Entonces surge la dificultad, bueno, ¿cómo fue que se transportó ese dinero y nadie lo vio? Porque no fue poco dinero, fue mucho. Y si fue mucho, ¿cómo fue que yo logré ocultarlo? Otra dificultad. Y así una dificultad adelante de otra, y la acumulación de dificultades entre yo y la meta, por así decirlo, hacen que sea imposible que yo logre la meta. Ahora, lo que Gorgias prueba, si se quiere, con este argumento, es que Palamedes no podría haber consumado la traición, pero no prueba que él no haya podido intentarla. Y si él lo hubiera intentado, sería tan culpable de traición como si la hubiera logrado. Y a eso es a lo que voy. Y esto es una falla del argumento de Gorgias, que no se ve. Está ahí, pero no se ve. Y no se ve por el efecto retórico del argumento, por una niebla que genera el argumento. Y esa niebla, a la vez que es un defecto, es una virtud del argumento. Y con esto llegamos a un punto que Gorgias subraya en el encomio a Lena, que nosotros no profundizamos, y es el nexo que para Gorgias existe entre la retórica y el engaño. Para Gorgias, la retórica es un instrumento del engaño. Y en el ejercicio retórico de Gorgias encontramos que su retórica es para el engaño. Y que engaña. Bien, ahora pasemos al segundo argumento. Si hubiese podido, no habría querido. Esto es, si hubiera tenido la capacidad, no habría tenido la motivación. Bueno, este argumento se divide en 3 argumentos, para ser exactos. Vayamos al primero. Si hubiese podido, no habría querido. Tiene que ver con la motivación. Si hubiese tenido la capacidad de traicionar a Grecia, no habría tenido la motivación. Entonces, el primer argumento opera por exhausción de alternativas. Y dice, bueno, si yo hubiese podido, ¿qué posibles beneficios podría haber obtenido de esta traición que a mí me motivaran para querer esta traición? ¿Me explico? El primer argumento apela a la exhausción de alternativas, con lo cual vemos de nuevo el método de exhausción de alternativas en la retórica gorgiana. Y el primer argumento funciona de esta manera. Si hubiese podido, ¿qué beneficios posibles me podría haber reportado
hacer eso de modo tal que estos beneficios me motivaran para hacerlo. Entonces, una posibilidad es que el beneficio que yo obtendría sería el poder. Entonces dice Gorgias, bueno, está bien, ¿el poder sobre quién? ¿Sobre los griegos? Imposible, yo no podría haber obtenido el poder sobre los griegos a través de esta traición. Entonces este motivo queda descartado. ¿El poder sobre los bárbaros? También sería imposible que yo lo lograra a través de esta traición. ¿Bien? Entonces el poder no es un beneficio que yo podría haber obtenido a través de esta acción y que me podría haber motivado a esta acción. ¿Bien? Entonces el segundo motivo posible o el segundo beneficio posible que se considera como un posible motivo de que él hubiera querido esta traición es dinero, riqueza. Y frente a este posible beneficio y este posible motivo, Palamedes dice que a él más dinero no lo hubiera motivado en realidad, porque él tiene suficiente y no necesita más. Entonces, este segundo beneficio posible queda puesto fuera de juego. Otro beneficio posible que lo podría haber motivado a traicionar a Grecia sería buscar honor. Pero dice Palamedes, yo no puedo conseguir honor a través de una traición a mi patria. Es imposible conseguir honor a través de una traición a mi patria. No tiene sentido, si soy medianamente sensato, que yo busque honor a través de la traición más desleal. Y además yo no carecía de honores, dice Palamedes. Honrado era por mi sabiduría, por los mejores, por los caciques de Grecia. Y dice, bueno, entonces este motivo de que el beneficio que yo podría haber obtenido de la traición habría sido honor, y eso me podría haber motivado a la traición, bueno, queda fuera de juego. Entonces, tal vez por seguridad lo hice. El beneficio era obtener seguridad a través de la traición. Pero frente a este posible beneficio, dice, bueno, de esta acción ese beneficio no puede resultar, porque el traidor, por su propia condición de traidor, no tiene seguridad, está en peligro siempre. Otro beneficio posible, bueno, ser útil a mis amigos o causar daño a mis enemigos. Y dice, bueno, pero si yo hubiera hecho esta traición me hubiera pasado lo contrario. Habría hecho daño a mis amigos y beneficiado a mis enemigos. Entonces, este otro beneficio tampoco sería posible y tampoco me habría motivado a cometer esta traición. Y dice, bueno, y un último motivo es que, una última posibilidad es que lo que me haya motivado a mí sería escapar de un temor, un trabajo o un peligro. Yo haya hecho esto para escapar de un mal, digámoslo así. Y frente a esto dice Palamedes que escapar de un mal no es una de las posibilidades de su forma de ser. Entonces la conclusión es que traicionar a Grecia a él no le habría dado ningún beneficio. Y que por eso él no habría querido traicionar a Grecia. Este argumento, entonces, si hubiese podido, no habría querido. Entonces, ¿por qué no habría querido? Porque no habría habido ningún beneficio real que me podría haber motivado a emprender esta acción. ¿Bien? Y hasta ahí el argumento es convincente, pero este argumento deja la posibilidad abierta
de que yo haya querido traicionar a Grecia por la ilusión de un beneficio que en realidad era imposible, pero para mi ilusión era posible. ¿Me explico? Entonces, lo que establece el argumento es que si Palamedes hubiera sido racional en su motivación para la acción, entonces ciertamente no habría querido traicionar a Grecia. Pero ¿qué pasa? Palamedes podría haber tenido una motivación irracional para traicionar a Grecia, porque los hombres muchas veces tenemos motivaciones irracionales para nuestras acciones. Y definamos motivación racional para una acción cuando esa acción nos da un beneficio. Y motivación irracional cuando esa acción no nos da un beneficio sino un perjuicio. Bueno, ¿cuántas veces las personas tenemos motivaciones irracionales así definidas? Esto es, que son acciones que están dirigidas a un beneficio que en realidad no es posible. Y que lo que sí es posible e inevitable tras esa acción es un perjuicio. ¿Cuántas veces? Entonces, lo que prueba este segundo argumento de Palamedes, Gorgias, es que si Palamedes se hubiera motivado racionalmente para actuar, entonces él no habría querido traicionar a Grecia, pero queda abierta la posibilidad de que él haya querido traicionar a Grecia irracionalmente motivado. Y la irracionalidad es tan humana como la racionalidad. ¿Bien? Entonces, conjuguemos este segundo argumento con el primero. El primero, si hubiese querido no habría podido. Y el segundo, si hubiese podido no habría querido. Bueno, en el primer argumento quedaba la posibilidad escondida de que él hubiera intentado la traición. Y en el segundo argumento queda la posibilidad escondida de que él hubiera querido irracionalmente hacer esta acción. Entonces, estos dos argumentos conjugados dejan la posibilidad abierta de que Palamedes hubiera intentado la traición que no habría podido lograr y que la hubiera intentado irracionalmente motivado. Entonces, los argumentos de Gorgias no prueban que Palamedes no traicionó a Grecia como él quiere. Prueban que Palamedes no podría haber consumado la traición a Grecia y que Palamedes, si hubiera obrado de una forma racional, no habría estado motivado a la acción. Pero esto deja la posibilidad de que Palamedes intentara la traición irracionalmente motivado. Pero esa posibilidad que queda abierta por el argumento, queda oculta por el efecto retórico del argumento, por esa niebla que genera el argumento. Y vemos que en este segundo argumento está la cuestión de la racionalidad de la acción, ¿no? Y de la irracionalidad de la acción. Porque claro, al hombre se lo ha definido tradicionalmente como animal racional. Pero es tan justo definir al hombre como animal racional como definirlo como animal irracional. Y subrayo eso. La irracionalidad es tan humana como la racionalidad. Bueno, entonces yo les dije que este argumento de si hubiese podido no habría querido, en realidad son tres argumentos. Bueno, el primero de estos tres argumentos opera por exhausción de alternativas y lo que hace es pasar revista a los eventuales beneficios que la acción me podría haber dado y mostrar que o bien ese beneficio habría sido imposible o bien ese beneficio no me habría motivado. Y entonces yo no habría querido hacer eso. ¿Bien? Así funciona el primer argumento. Para si hubiese podido no habría querido. El segundo argumento para si hubiese podido no habría querido
funciona más o menos así. Si yo hubiera hecho, vayamos un poquito más atrás, dice Palamedes, cuando una persona actúa o lo hace buscando una ganancia o escapando de un daño. Y esto podríamos decir que es así siempre y cuando la persona actúe racionalmente, porque cuando actuamos irracionalmente, eventualmente perseguimos un daño y escapamos a una ganancia. Entonces no podemos dar por sentado que los hombres son siempre racionales, porque no es verdad. Pero bueno, el argumento empieza así. Dice, los hombres actuamos o buscando una ganancia o evitando un mal. Y dice, bueno, si yo hubiera hecho esta traición, me habría ganado un gran mal sustantivo. Entonces no tiene sentido que yo hubiera querido eso para mí. ¿Cómo voy a querer ese tan gran mal? O sea, si hubiese podido traicionar a Grecia, no habría querido, porque de traicionar a Grecia se habría seguido un perjuicio tan grande que yo no habría querido hacerlo. ¿Bien? Pero aquí el argumento juega con una ilusión. ¿Y qué pasa? Juega con una ilusión de esta manera. Si yo hubiera hecho la traición a Grecia, habría seguido un gran perjuicio, dice el argumento, a mí. Y por eso yo no habría querido la traición a Grecia. Pero ¿qué pasa? Cuando uno hace algo, no siempre es evidente que para uno se va a seguir un gran perjuicio. A veces no lo es. Entonces, que de una acción se va a seguir un gran perjuicio, no es un buen elemento para fundamentar que yo no quise esa acción. Porque muchas veces queremos las acciones sin saber si se va a seguir un beneficio o un perjuicio. Y este argumento de alguna manera se basa en la idea de que él podría haber podido prever que se iba a seguir un gran perjuicio de hacer eso, y que porque él podía prever eso, él no habría querido hacer eso. Y bueno, y esto no siempre es así. No siempre tenemos por anticipado un cálculo de las ventajas y los perjuicios de nuestras acciones para decidir si las vamos a emprender o no. Y muchas veces cuando tenemos un cálculo de esas ventajas y esos perjuicios, nos equivocamos también. Entonces, este segundo argumento tampoco funciona del todo bien. Ahora pasemos al tercer argumento para si hubiese podido, no habría querido. Y funciona más o menos así el argumento. Si yo hubiera traicionado a Grecia, la vida me hubiera resultado imposible en lo posterior, porque no habría podido ir a Grecia, porque ahí se iban a vengar de mí. Y porque no habría podido vivir tampoco entre los bárbaros, porque los bárbaros nunca confiarían en mí, porque sabrían que soy un traidor, y la vida sin tener confianza de los demás es invivible. Entonces, si yo hubiera hecho eso, me habría condenado a una vida totalmente miserable. Entonces, yo no habría querido hacer eso. No habría querido condenarme a esa vida. Entonces, si hubiese podido, no habría querido. Porque si lo hubiera hecho, habría vivido una vida totalmente miserable, porque a Grecia no iba a poder volver, entonces iba a vivir lejos de mi patria, y además tendría que vivir entre los bárbaros, pero los bárbaros nunca confiarían en mí porque tendrían la certeza de que yo soy un traidor, etcétera, etcétera, y esa vida resulta totalmente miserable e invivible. Y por lo tanto, si hubiese podido, no habría querido. Bien, y estos son los tres argumentos para si hubiese podido, no habría querido. Entonces, tenemos estos dos argumentos. Si hubiese querido, no habría podido. Y después, si hubiese podido, no habría querido. Supuestamente, ambos argumentos establecen que no lo hice. Porque si no habría podido, entonces no lo hice. Y si no habría querido, entonces tampoco lo hice. Pero, como vimos, en realidad no se sigue que si no habría podido, no lo hice, y que si no habría querido, no lo hice. No se sigue que si no habría podido, no lo hice, porque aunque no hubiera podido, yo habría podido intentarlo. Y no se sigue que si no habría querido, entonces no lo hice, porque yo podría
haberlo querido irracionalmente. Bien. Y estos dos argumentos son los argumentos que Palamedes Gorgias da para defenderse de la acusación de que él traicionó a Grecia. Y subrayo, no son argumentos fácticos, no dicen yo hice esto, yo hice lo otro, sino que son hipotéticos. Si hubiese querido, no habría podido. Si hubiese podido, no habría querido. Bien, después de esta defensa, Palamedes hace un ataque ad hominem a su acusador. Y esto es una parte fundamental de la defensa. Atacar al acusador, Ulises. Y este ataque ad hominem al acusador tiene tres momentos. El primero está dirigido a mostrar que Ulises lo acusa sobre la base de una suposición y una opinión, y que por eso su acusación es ilegítima. ¿Bien? El segundo momento pasa por señalar que el discurso de Ulises es incoherente. Y el tercer momento pasa por mostrar que Ulises miente en lo que dice de Palamedes. Vayamos al primer momento de este ataque ad hominem contra el acusador Ulises. Palamedes dice, bueno, ¿en qué basas tu confianza para acusarme de esto? ¿En un conocimiento o en una suposición? Si tienes conocimiento de que yo hice esto, entonces o eres testigo o eres partícipe o tienes un buen testigo. Pero ni eres testigo, ni eres partícipe, ni tienes un buen testigo. Y ni siquiera tienes un testigo falso. ¿Bien? Entonces, no sabe. Porque ni es testigo, ni fue partícipe, ni tiene un buen testigo. Él no sabe que Palamedes hizo eso de lo que lo acusa. ¿Bien? Y aquí se plantea una cuestión interesante. Y es que Palamedes dice, bueno, tal vez, Ulises, dirás que es lo mismo que tú no presentes testigos de que yo hice eso, a que yo no los presente de que no lo hice. ¿Me explico? De repente, Ulises, tú me vas a decir que es lo mismo que tú no presentes un testigo de que yo traicioné a Grecia, de que yo presente un testigo de que no traicionó a Grecia. Y frente a esto, Palamedes dice que no es lo mismo, porque frente a lo que pasó, es posible presentar testigos y fácil y necesario, mientras que de lo que no pasó no se puede dar un testigo. Y aquí hay una cuestión interesante que tiene que ver con los hechos negativos. Y a lo que va es a esto. Los hechos positivos, por ejemplo, que tengo este libro en mi mano, se pueden probar. Mientras que los hechos negativos no se pueden probar. ¿Y cuál sería un hecho negativo? Que yo no tengo una manzana en mi mano, pongámosle. Yo puedo probar un hecho positivo, que tengo este libro en mi mano, pero no puedo probar un hecho negativo, como que no tengo una manzana en mi mano. Tenemos hechos positivos y hechos negativos. Los hechos positivos se pueden probar, los hechos negativos no. Esto es lo que nos quiere decir Palamedes. Pero no es del todo cierto. Porque para empezar, los hechos negativos son tan hechos como los hechos positivos. Entonces, ¿por qué tendríamos que tener una desventaja epistemológica frente a los hechos negativos que no tenemos frente a los hechos positivos? ¿Bien? Pero bueno, pongamos un ejemplo. Supongamos que a mí me acusan de que entre las 2 y las 3 de la tarde de hoy robé un bizcocho de la panadería de al lado. Según Palamedes, yo no podría probar que no hice eso. Esto no es del todo convincente, porque si yo presento todos los hechos que ocurrieron entre las 2 y las 3 de la tarde de hoy,
y entre esos hechos no está que yo haya robado un bizcocho de la panadería al lado, entonces yo probé que no robé un bizcocho de la panadería al lado. Bien, si yo presento todos los hechos y entre esos hechos no está que yo robé el bizcocho, entonces yo estoy probando que no robé el bizcocho. Entonces puedo probar que algo no pasó. Pero alguien podría decir, bueno, pero ¿cómo sabemos que son todos los hechos? Y frente a eso yo propongo este experimento mental, este juego de la imaginación. Imagínense que todos nosotros tenemos injertado un chip en el cráneo y que todos los lugares están monitoreados por cámaras. Todos los lugares están monitoreados por cámaras. Y supongamos que siempre que pasamos por un lugar, el chip en nuestro cráneo activa la cámara y la cámara nos filma. ¿Bien? Si eso es así, todo lo que hacemos queda filmado. ¿Bien? Entonces, si a mí me acusan de que entre las 2 y 3 de la tarde robé un bizcocho de la panadería al lado, entonces lo que yo puedo hacer para mostrar que no lo hice es traer todas las filmaciones de todas las cámaras entre las 2 y las 3 de la tarde, y ahí va a quedar claro que yo o robé el bizcocho o no lo robé, porque está todo filmado. ¿Bien? Entonces, esto lo traigo a colación frente a la idea de Gorgias Palamedes de que es imposible probar que algo no pasó. Sí es posible probar que algo no pasó. A saber, mostrando todos los hechos relevantes y mostrando que entre esos hechos relevantes no está eso que no pasó justamente y que por eso no está entre los hechos relevantes. ¿Bien? Pero bueno, volvamos a Palamedes contra Ulises. Ulises no sabe que yo hice eso porque ni es testigo, ni es partícipe, ni tiene un buen testigo. Entonces, la conclusión es que me acusa basándose en una suposición, en una opinión. Pero dice Palamedes, esa es una acusación totalmente ilegítima. No se puede acusar a alguien, y mucho menos de un delito de pena capital, suponiendo. Se tiene que acusar sabiendo. Y no se puede acusar sobre la base de una opinión, se tiene que acusar sobre la base de la verdad. ¿Bien? Entonces, bueno, así ataca a la acusación de Ulises. Ulises acusa suponiendo, no sabiendo. Entonces su acusación es ilegítima, porque si se acusa, hay que acusar con pruebas. Y aquí entramos en una cuestión fundamental, la prueba. Si hay prueba, si soy condenado es justo. Si no hay prueba, si soy condenado es injusto. Para que sea una condena justa tiene que haber una prueba. Con una mera suposición no basta para que la condena sea justa. Al contrario, si la condena se basa en una mera suposición y en una mera opinión, entonces la condena es injusta. Para que sea una condena justa se necesita una prueba. Y aquí está el punto de Palamedes. Ulises no presentó ninguna prueba. Después, en este ataque ad hominem al acusador, Palamedes ataca a Ulises diciendo que su discurso es incoherente y que por eso no merece ninguna confianza. ¿Y por qué dice que el discurso de Ulises es incoherente? Porque según Palamedes, en su discurso, y esto es todo lo que sabemos del discurso de Ulises, Ulises atribuye a Palamedes las dos cualidades más opuestas que puede haber, que no puede tener una misma persona a la vez. Y estos son sabiduría y locura. Dice Palamedes, Ulises con su discurso me atribuye sabiduría y locura. Y estas dos son las cualidades más opuestas que puede haber. Y una misma persona no las puede tener. Porque cuando dice que soy sagaz, ingenioso, etc., está diciendo que soy sabio. Pero cuando me acusa de traicionar a Grecia, está diciendo que soy loco, porque sería una locura traicionar a Grecia, porque es una locura intentar algo imposible, inmoral, inconveniente, etcétera, etcétera. Entonces, el discurso de Ulises no es coherente, porque está diciendo de mí que soy sabio, pero que a la vez estoy totalmente loco. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Y el tercer punto del ataque ad hominem al acusador es que miente.
Y para ser más exactos, es que en cualquier caso está mintiendo. ¿Por qué? Porque dice que soy sabio, pero que cometí esta falta. Y eso no puede ser verdad, porque si soy sabio no cometí esta falta, y si cometí esta falta no soy sabio. Entonces, en cualquier caso está mintiendo. Y si miente, lo que él dice no vale nada, porque es un mentiroso. Y lo que digo mentiroso, bien, y con esto, con este ataque ad hominem, Palamedes, de una forma muy eficiente, destruye a su acusador y a la validez de la acusación de este acusador, porque primero muestra que la acusación se basa en una opinión y en una suposición y no hay pruebas. Después, porque el acusador no merece crédito porque lo que dice es una incoherencia. Y después, porque además lo que dice es una mentira por donde sea que se lo mire. Después de esto, Palamedes dice que él podría acusar a Ulises de muchas cosas, de muchos crímenes muy graves, pero que él no quiere, porque él quiere salir libre de su acusación por sus méritos y no por los crímenes de Ulises, y que eso es todo con él. Y ahora pasa a hablar directo a los jueces y empieza lo que podemos llamar la reivindicación de Palamedes. Y bueno, y en este momento Palamedes hace un elogio de sí mismo y subraya sus méritos y sus aportes. Y dice, bueno, el primero de mis méritos es que toda mi vida pasada está limpia de culpa. Y después dice Palamedes, y no solo se puede decir que no he hecho nada malo, sino que también se puede decir que he sido un gran benefactor de toda la humanidad presente y futura. ¿Por qué? Porque inventé las letras, el número, las leyes, etcétera. Un montón de inventos que han sido una obra de benefacción para toda la humanidad presente y futura. O sea, primero, en mi elogio de mí mismo puedo decir que mi vida pasada está totalmente limpia de culpa. Y además, no solo que está limpia de culpa, sino que he sido un gran benefactor para toda la humanidad presente y futura. Porque inventé el número, inventé las letras, inventé las leyes escritas, inventé esto, inventé lo otro, y con todo eso le hice bien a la humanidad presente y futura. Y después, ¿y para qué Palamedes trae a colación estas obras de benefacción que él hizo a la humanidad presente y futura? Bueno, para mostrarle a los jueces que su cabeza está puesta en hacer ese tipo de cosas buenas, y que quien tiene puesta la cabeza en hacer ese tipo de cosas buenas no piensa en hacer cosas tan perversas como traicionar a su patria. ¿Bien? Y este argumento no es del todo bueno, porque alguien puede ser perverso y, digamos, ser muy bueno justamente para poder ser muy malo de forma oculta. Pero bueno, a lo que apunta Palamedes es que su cabeza está puesta siempre en cosas buenas, y que por eso no se le podría haber pasado por la cabeza hacer un acto de maldad del tamaño de traicionar a su patria. Después, en este elogio que él hace de sí mismo, y aquí es donde vienen cuestiones éticas que son interesantes, dice, por ejemplo, no siento envidia de quienes triunfan, pero sí tristeza de quienes fracasan. Después dice, no desprecio la pobreza. Después dice, no valoro la riqueza por encima de la virtud, sino la virtud por encima de la riqueza. Y después también en su elogio dice, no soy inútil en el consejo. El consejo es cuando se reúnen los caciques para tomar una decisión. No soy inútil en el consejo, y no soy flojo en el combate, y soy obediente a los jefes en el combate. Y dice, bueno, es cierto que no es mi tarea hacer mi elogio, pero frente a esta grave acusación que me hicieron, me tengo que defender.
Y ahí termina la reivindicación que hace Palamedes de sí mismo frente a los jueces. Y ahí empieza el momento final de la defensa de Palamedes, en la cual tenemos una interpelación a los jueces. Palamedes interpela a los jueces. Le dice, bueno, yo frente a ustedes no puedo ni suplicar, ni tratar de producir piedad, ni nada por el estilo. Lo que tengo que decir, lo que tengo que hacer es decir la verdad sin engaños. Y ustedes lo que tienen que hacer como jueces, para ser buenos jueces, y aquí es que está la interpelación a ellos como jueces, es prestar atención a los hechos, a las pruebas, tomarse tiempo para resolver, tener mucho cuidado de no cometer errores y ser responsables en la resolución que van a tomar. Y sobre todo esto de atenerse a de lo que hay pruebas. Y tengan mucho cuidado, jueces, porque si ustedes me condenan sin pruebas, están cometiendo una injusticia tremenda e irreparable. Y eso no va a quedar inadvertido en la historia, va a pasar a la historia y ustedes van a quedar con una fama desastrosa. Entonces el riesgo que corren si no hacen bien su trabajo como jueces es enorme, porque es preferible la muerte a una fama deshonrosa, dice Palamedes, porque la muerte es el término de la vida, mientras que una fama deshonrosa es una enfermedad de la vida. Entonces, en esta interpelación a los jueces, Palamedes insiste en que los jueces presten atención a los hechos y que se guíen por la verdad y que tengan cuidado de no cometer un error, porque si lo condenan a muerte, eso no se puede reparar. Y además, si lo condenan a muerte, como lo hacen sin pruebas, sin elementos dignos de crédito, entonces lo hacen de forma injusta y van a padecer una fama deshonrosa para el resto de la historia. Porque Palamedes dice, yo no soy ningún desconocido. Entonces, mucho cuidado, tómense su tiempo, ponderen bien los hechos, sean responsables, tengan cuidado de no caer en el error, fíjense bien que pueden probar y que no. Y bueno, y por aquí termino mi defensa, dice Palamedes, ustedes son unos buenos jueces, confío en que no tengo más nada que decir. Y como pueden ver ustedes, esta defensa tiene una economía discursiva bastante eficiente. Primero formula el problema, después se defiende de la acusación, después desacredita al acusador, después se reivindica a sí mismo Palamedes, se elogia a sí mismo, dando cuenta de su vida pasada, y termina interpelando a los jueces y, por así decirlo, poniéndolos contra las cuerdas, diciéndoles, bueno, tomen su decisión sobre la base de pruebas, si no tienen pruebas no me pueden condenar. O sea, aténganse a los hechos. Y hay algo bien interesante que Palamedes dice en esta interpelación a los jueces, y es que si la palabra pudiera revelar la verdad, entonces la decisión sería fácil con lo ya dicho. Pero no es así, dice Palamedes. La palabra no puede revelar la verdad. Puede enunciar la verdad, pero no revelarla. O sea, a través de la palabra yo puedo escuchar la verdad, pero no puedo conocer la verdad. Para conocer la verdad se necesita algo más. Y esto me parece muy interesante, sumado a todas las consideraciones que hemos visto antes de Gorgias en torno al lenguaje, la verdad, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y bueno, y por ahí termina la defensa de Palamedes. Y podría decir que sobre esto es todo lo que tengo para decir. Y a modo de cierre de nuestra exposición de Gorgias, quiero subrayar que Gorgias es un argumentador implacable
que dispone de sofisticadas tecnologías argumentales, que siempre o casi siempre razona con falacias, pero sus falacias son sofisticadísimas y esas fallas son virtudes. Y bueno, que fue un filósofo porque sus obras están llenas de filosofía. Y con respecto a esta defensa de Palamedes, insto a analizar la ética que Palamedes de alguna manera él pretende encarnar.